llena tu gracia, me llena tu amor, me das tus promesas, reposa tu favor en mí por siempre. He sido bendecido, en abundancia vivo yo, nada me faltará. Oh, oh, yo vivo en abundancia, Rey. Oh, oh, anhelo tu poder yo ver. Oh, oh, yo vivo en tu abundancia, Rey. Hoy tus milagros viviré. Eres mi Dios, nada me faltará. Me llena tu gracia, me llena tu amor, me das tus promesas, reposa tu favor en mí por siempre. He sido bendecido, en abundancia vivo yo, nada me faltará, nada me faltará. Oh, oh, yo vivo en tu abundancia, Rey. Oh, oh, anhelo tu poder yo ver. Oh, oh, yo vivo en tu abundancia, Rey. Yo en tus milagros viviré. Eres mi Dios, nada me faltará. Por ti, he sido bendecido. Por ti, yo vivo en tu abundancia, Rey. Por ti, yo he sido bendecido. Por ti, yo vivo en tu abundancia, Rey. Por ti, yo he sido bendecido. Por ti, yo vivo en tu abundancia, Rey. Por ti, he sido bendecido. Por ti, yo vivo en tu abundancia, Rey. Por ti, he sido bendecido. Por ti, yo vivo en tu abundancia, Rey. Yo vivo en tu abundancia, Rey. Yo vivo en tu abundancia, Rey. Oh, oh, yo vivo en tu abundancia, Rey. Oh, oh, anhelo tu poder yo ver. Oh, oh, yo vivo en tu abundancia, Rey. Hoy tus milagros viviré. Tú eres mi Dios, nada me faltará. Estoy aquí, no tengo nada más que dar. Todo en mí anhela solo adorar. Con manos vacías vengo, con el corazón abierto. Con todo mi ser yo creo. Dios es amor. Dios es amor.
pies mi vida vengo a entregar. Solo en ti encuentro mi lugar, mi hogar. Con manos vacías vengo, con el corazón abierto, con todo mi ser yo creo. Dios es amor, Dios es amor. Eres todo lo que yo quiero, por tu amor volví a nacer. Tengo todo, si a ti te tengo. Era ciego y ahora puedo ver. Tú eres todo lo que yo quiero, por tu amor volví a nacer. Yo tengo todo, si a ti te tengo. Era ciego y ahora puedo ver. Vacías vengo, con el corazón abierto, con todo mi ser yo creo. Dios es amor, Dios es amor. Yo quiero, por tu amor volví a nacer. Tengo todo, si a ti te tengo. Era ciego y ahora puedo ver. Tú eres todo lo que yo quiero, por tu amor volví a nacer. Tengo todo, si a ti te tengo. Era ciego y ahora puedo ver. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apagan. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo.
En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén,
Amén. 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 Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas y te llene, te rodee. Va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas y te llene, te rodee. Va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama.
buenos días, hermanos. Hoy día es el primer domingo del mes de junio y celebramos la Santa Cena. La Santa Cena significa comunión. Es la reunión de los santos alrededor de la mesa al cual nos invita nuestro Señor Jesucristo. Quisiera leer una porción de la palabra que está en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42, y que habla justamente al respecto de esta comunión. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Justamente está hablando de la Santa Cena. Y la Santa Cena, eso es lo que representa la comunión del pueblo de Dios. Bien, hoy día también nosotros nos vamos a reunir con el fin de elegir autoridades. Creo que cada uno de nosotros ya hemos orado, hemos pedido la dirección del Señor. Y el Señor va a dirigir, y Él es el que pone las autoridades. Aceptémoslo porque todas las cosas que hace el Señor son perfectas. Tengamos paz entre nosotros. Gracias, Señor, por este momento de comunión en el cual Tú nos acercas unos a otros, aunque estamos cada uno en nuestros hogares, pero estamos unidos espiritualmente y unidos con un propósito para el cual Tú nos has llamado, para poder representar un cuerpo unido, un solo cuerpo, porque Tú eres la cabeza, Señor. Gracias, Padre, porque Tú lo dispusiste así y tenemos que dar testimonio de esa unión, amándonos, ayudándonos, aceptándonos con nuestros defectos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Procedamos entonces a esta cena, para lo cual pues Dios dispuso dos elementos: el pan, que representa su cuerpo partido por nosotros, por nuestros pecados, y acá hay dos puntos esenciales para el nacimiento espiritual: es arrepentirnos de nuestro pecado, reconocer que somos pecadores porque nos hemos alejado de Dios. Así nacimos con esa naturaleza pecaminosa. Reconocer que hemos fallado, le hemos fallado al Señor, hemos pecado. Y el segundo punto es aceptar la obra de Cristo Jesús en la cruz a favor nuestro, por el mediante el cual Él paga por todo nuestro pecado, paga lo que nos correspondía pagar con nuestra vida. Él lo hace por nosotros. En esos dos principios se basa nuestra salvación por gracia. Así que comamos de este pan, que representa su cuerpo entregado por Él para nosotros. Comamos, hermanos, todos juntos, en signos de comunión y de unidad. Luego, el Señor Jesucristo tomó la copa de vino, se la pasó a sus discípulos, diciendo: tomad, bebed todo de él, porque es la sangre derramada por mí para el perdón de vuestros pecados. Así que nosotros demostramos en la Santa Cena de que no hemos arrepentido y que creemos en esa obra maravillosa de amor de Él hacia nosotros. Tomemos todos juntos de la copa de vino.
Gracias, Señor, por mantener esta unidad que va a ser una unidad eterna. No solamente entre nosotros, sino de nosotros contigo. Que Dios bendiga nuestro país, Señor, y te pedimos misericordia, clemencia para con ella. En el nombre de Jesús nos lo hemos pedido. Amén, amén. Y amén. Muy buenos días, amada iglesia. Hoy domingo 6 de junio, día de elecciones en nuestro país. Oramos para que nuestro Dios nos dé la sabiduría para poder ejercer nuestro voto, nos dé la sabiduría y el discernimiento pues para poder ejercer nuestro voto. Hoy pues como todos sabemos, vamos a tener que elegir un nuevo presidente. Así que nosotros confiamos plenamente en Dios. Dios es el que pone y quita autoridades, así que confiamos plenamente en Él. Oramos para que el Señor bendiga más bien a nuestro país, que traiga unidad, amor y sobre todo que permita siempre la predicación de su palabra y la extensión de su reino. Bien, vamos a orar en esta mañana. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque permites que podamos alabar, glorificar, exaltar tu nombre. Pero en esta mañana, Señor, de una manera muy especial, queremos orar por el Perú, Señor, por nuestro país. Hoy, Señor, pues acudimos a las urnas para poder ejercer nuestro voto. Te pedimos, Padre Santo, que puedas actuar, orar en cada uno, en el corazón de cada uno, que nos des la sabiduría y el discernimiento para poder realizar nuestro voto. Señor, que el resultado de esta elección simplemente permita pues la unidad y el amor entre todos los peruanos y al mismo tiempo que la persona que salga elegida, Señor, pues, realice un gobierno justo, equitativo, que realice un gobierno en donde no haya corrupción, que no haya opresión, ni tampoco, Señor, que haya obstáculos para la predicación de tu palabra y la expansión de tu reino. Señor, ten misericordia de nosotros, sana nuestra tierra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar en esta mañana con nuestro estudio del libro de Mateo, que venimos predicando todos los domingos. Sabemos que cuando la palabra de Dios es expuesta, toca nuestro corazón y nuestra mente. Entonces, estemos atentos a lo que Dios vaya a hablar a nuestro corazón en esta mañana y pedimos al Espíritu Santo pues que obre en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Bien, a manera de introducción podemos recordar que Jesús realizó un milagro en la zona de Gadara, ¿no? Y de ahí pues los gadarenos, mirando ese milagro, pues tuvieron temor y le pidieron al Señor que abandonara este lugar. Y Jesús, atendiendo pues la petición de los gadarenos, salió de esa región y regresó al lugar de donde había salido. La ciudad donde regresó no podía ser otra pues sino Cafarnaúm, de donde había salido, y el lugar de residencia pues de su ministerio por Galilea. Aquí, solo mirando, pensando esto, o en lo que destaca en los primeros versículos que vamos a leer dentro de un momento, podemos rescatar una enseñanza muy rápida, y es que el Señor no está donde es
rechazado. Él pudo imponer, por ejemplo, su presencia en esta zona a causa de su propia autoridad, imponer su presencia pues en la zona de Gadara, pero no lo hizo, porque él solo permanece con los que aman de su presencia y aman su compañía. Y vemos también la gracia admirable de Jesús que se manifiesta pues de una forma impactante, porque él no castigó la altanería de las gentes ni tampoco el egoísmo que los impulsaba. Mateo, pues después de este acontecimiento, introduce el relato de la curación de un paralítico, que aparece también en otros dos evangelios, en el de Marcos y en el de Lucas. Mateo, en la descripción de este milagro, es muy genérico. No tiene en cuenta, como hemos dicho también en el mensaje anterior, la cronología. O sea, no le interesa la cronología de los hechos, sino lo que le interesa es la cristología. Por esta razón, pues, el Evangelio de Mateo es temático y más bien no es cronológico. El interés de Mateo, el tema de Mateo es mostrar por hechos sobrenaturales los cuales Jesús hacía, él quería demostrar a través de eso de que él era el Mesías, el Hijo de Dios. El arreglo y la presentación que Mateo hace de los tres grupos de milagros que están en los capítulos 8 y 9 muestran un desarrollo progresivo en relación a las credenciales de que Jesús es el Mesías divino prometido, ¿no? Si revisamos muy rápidamente, podemos ver que lo primero que salta a la luz es cuando Jesús cura a un leproso con el toque de su mano. Después lo vemos sanando al criado del centurión sin haber visto al afligido. Después sana a la suegra de Pedro de una fiebre grave, ¿no? En día sábado. E inmediatamente, pues, después demostrando su autoridad y poder sobre el reino espiritual de Satanás, lo vemos expulsando demonios con una sola palabra, ¿no? Eso fue realizado en la puerta de la casa de Pedro al término del día del reposo, pasadas cuando empezaba a anochecer. Luego también nos muestra pues el poder sobre las fuerzas espirituales, sobre las fuerzas naturales, calmando pues la tempestad en el mar de Galilea. Y después nuevamente demuestra su autoridad echando fuera pues a una legión de demonios de 2 hombres que estaban endemoniados en Gadara. Ahora, en este capítulo 9, en la presentación que Mateo hace de Jesús, asciende un poquito más el drama pues de los actos sobrenaturales de Jesús cuando vemos que Jesús trata con el pecado. O sea, trata con la raíz de los problemas físicos y espirituales y también sobre las miserias del hombre y la causa por la cual el hombre se separa de su Creador. Cristo demuestra pues su poder para eliminar la contaminación y la culpa por el pecado en aquellos que confían en Él. En el gran médico, pues entonces, no solamente puede curar enfermos, calmar tempestades o echar fuera demonios, sino que también puede traer al alma humana lo que más necesita. ¿Y qué es lo que más necesita el alma humana? El perdón del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado no perdonado es el mejor amigo de Satanás y el pecado no perdonado es el peor enemigo del hombre.
La sección pues que entonces vamos a empezar a estudiar, vamos a ver al gran médico que sana a un hombre de su enfermedad y ejecuta también su poder para librarlo del pecado, el mayor de todos los males. Así que vamos a leerlo. Está en Mateo, en el capítulo 9, los versos del 1 al 8. Y la escritura nos dice: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Entonces, entrando en Cafarnaúm, posiblemente descansando pues en la casa de Simón Pedro, se corrió la noticia de la presencia de Jesús en la ciudad. Y entonces inmediatamente pues la casa se agolpó de gente nuevamente para recibir su palabra y las bendiciones de su poder sanador. Ahora, fue tal la afluencia de gente que el evangelista Marcos destaca que no había ya no cabía nadie en su interior, hasta el punto que llegaron a llenar la puerta y el espacio inmediato. Entre las gentes también narran que habían pues escribas y fariseos, y la presencia de ellos no era pues para aprender de Cristo, sino para buscar en su mensaje algo que le sirviera para acusarle e incluso, si era posible, condenarle a muerte. Veamos los detalles que menciona el evangelista Marcos en este milagro, que complementa lo que hemos leído en Mateo. Así que vamos a leerlo. Marcos, el capítulo 2, del versos del 1 al 12. Entró Jesús otra vez en Cafarnaúm después de aquellos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podía acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo por donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaba de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Entonces vamos a destacar algunas cosas importantes que señala aquí el evangelista Marcos. 4 personas están cargando a un hombre paralítico. El deseo de ellos era llevarlo a Jesús para que él lo sane, pero sus esfuerzos para entrar de una manera normal simplemente son inútiles. Así que en una camilla, o de repente en una cama portátil, ¿no? O sea, hecho por las manos de los hombres, entonces llevan al hombre hasta el techo. Sacan de repente algunas tejas,
lo bajan y lo depositan ante Jesús. Y viendo la fe de ellos, le dice al paralítico: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. En sus corazones, los escribas estaban diciendo: esto es blasfemia. ¿Quién, si no solo Dios, puede perdonar pecados? Entonces, cuando Jesús percibe en su espíritu lo que está sucediendo, les dice a sus opositores: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pero para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, entonces le dice al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El hombre se pone de pie, toma aquello en lo que había estado postrado y se va a su casa. Y todos se maravillaron y glorificaron a Dios. Bien, entonces vamos a ver sobre las enseñanzas de este milagro. Primero tenemos que hablar sobre el paralítico, en la persona que recibió el milagro. El paralítico es un enfermo de parálisis. La parálisis es la pérdida de la movilidad voluntaria o involuntaria de un músculo o grupo de músculos. En el Antiguo Testamento se mencionan dos casos específicos de parálisis parcial. En una se habla sobre el brazo de Jeroboam cuando pretendía apresar al profeta. Y eso está en Primera de Reyes, en el capítulo 13, el verso 49. Y la otra mención que hace el Antiguo Testamento en cuanto a la parálisis parcial, se menciona la maldición de Zacarías contra un mal pastor. Y la maldición dice: la espada hiera su brazo y su ojo derecho, séquese del todo su brazo. Eso está en Ezequiel, en el capítulo 11, el verso 17. En el Nuevo Testamento, la parálisis es considerada más bien una enfermedad muy seria y comprendía la apoplejía, que afectaba todo el cuerpo, la hemiplejía, solo una parte, la paraplejía, que paralizaba todas las partes del sistema corporal desde el cuello hacia abajo, y la catalepsia, causada por una contracción total o parcial de los músculos, y que al mismo tiempo eso era muy doloroso. Bien, la ilustración del paralítico es una gran ilustración de la condición humana. Los antiguos aseguraban que la enfermedad estaba asociada al pecado. Él pensaría que su parálisis era un castigo directo por su propio pecado, o el pecado de sus padres, o el pecado de sus abuelos. Y esa idea debió correr en las mentes de las mayorías de las personas que a él lo mirarían, o lo miraban, o lo veían. Simplemente, su parálisis es una representación vívida de la propia pecaminosidad del hombre y al mismo tiempo del juicio de Dios. Entonces, esa es una simbología. Veamos para entender el milagro. Vamos a hablar entonces ahora sobre los amigos, estos amigos que tenía este hombre paralítico. Este hombre era incapaz de ir al Señor por sí mismo. Él tuvo que ser llevado. Es posible que las personas que lo llevaron hacia Jesús habían experimentado con él de repente el poder sanador, así como también la gracia perdonadora de Jesús. La lección de fe de los 4 amigos del paralítico debería servir de ejemplo y de advertencia a la fe de cada cristiano. ¿Por qué? Porque hay gentes alrededor nuestro, ¿no? O hay gentes alrededor de cada uno que necesitan ser llevados a Jesús para salvación. Ellos no se amedrentaron al ver la confluencia de las gentes que impedían materialmente
su paso hacia Jesús. No se detuvieron ante la dificultad que de repente suponía pues subir la camilla, ¿no?, hacia el techo, abrir un hueco y hacerlo descender cargarlo y descenderlo en sogas para que llegue a los pies de Jesús. La persistencia y la perseverancia de estos 4 amigos son dignos de imitar, y cada cristiano debería hacer ello, o sea, poner todo el esfuerzo para poder llevar a las personas allegadas a nosotros, pues, a Jesús. Hoy, lamentablemente, muchos se detienen ante la menor dificultad que se presenta cuando quieren llevar a un hombre a los pies de Jesucristo, ¿no? E incluso somos muy espirituales y expresamos muy fácilmente, no, es que el Señor no quiere. Cuando las Escrituras nos dicen que Dios quiere que todos sean salvos, que todos vayan al arrepentimiento. ¿Por qué no sucede? ¿Por qué no ponemos empeño? ¿Por qué no persistimos, perseveramos? Somos diligentes en llevar a las personas a Jesucristo. ¿Por qué? Miren, estos cuatro amigos, pues se portaron así. ¿Por qué? Porque amaban al paralítico, amaban. Solo, mi querido hermano, cuando el amor satura el alma de una persona, las dificultades desaparecen y se superan sin importar los inconvenientes que pudieran ocasionar. El amor, mi querido hermano, activa la fe que se manifiesta en obras sin importar el sacrificio. Por eso, mi querido hermano, tenemos que pues pedirle a Dios que nos dé un profundo amor por las almas perdidas. De esa manera, pues insistiremos, perseveraremos, ¿no? Y seremos diligentes en llevar a diferentes personas a los pies de Jesucristo. La vivencia de los 4 amigos, ¿no? Esa vivencia de llevar a este paralítico a los pies de Jesús, no trata de buscar pues la espectacularidad que representa pues ante los ojos humanos una sanidad sorprendente. Se trata de entender, mi querido hermano, de que Jesús resucitado tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra, y por tanto es capaz de restaurar la salud de un enfermo en respuesta a la oración de fe de sus hermanos. El Señor no solo vio la evidencia externa de estas 5 personas, sino que también vio los corazones de estos hombres. Un corazón dispuesto, un corazón a creerle a Jesús, que él sabía que podía hacer algo por la situación en que se encontraba. Por otro lado, vemos al paralítico, con toda su fealdad física, con toda su fealdad moral y espiritual, pero que se muestra de una manera dispuesta o silenciosa, no lo sabemos porque no explica la Escritura, pero quedó al descubierto ante Jesús y ante la multitud. Él estaba literalmente puesto a los pies de Jesús cuando lo descendieron sus amigos, y su corazón se arrojó sobre la compasión del Señor. Se acercó a Jesús realmente de una verdadera humildad, en la pobreza de espíritu que Dios exige del corazón que lo busca. Jesús, mi querido hermano, sanó a personas que tenían poca fe, e incluso algunos que no tenían fe, pero estuvo especialmente dispuesto a curar a aquellos con gran fe, como la demostrada pues por este hombre y sus 4 amigos. Vamos a hablar
sobre el milagro. La expresión que dice, y al ver Jesús, la fe de ellos. Ciertamente, pues esta expresión no se limita pues a los 4 amigos del paralítico, no se limita pues a estas 4 personas que llevaban al paralítico. Lo natural es que se refiera a los 5, es decir, a los 4 que lo transportaban y también al mismo paralítico. ¿Y por qué afirmamos esto? Porque nadie puede ser salvo por la fe de otro. Nadie. Todos tenemos que tomar una decisión. Y ahí vemos al paralítico, que el paralítico no fue llevado contra su propia voluntad. Más bien él se prestó al deseo de sus amigos porque también creía que Jesús podía hacer algo por él. Jesús conoce pues el corazón temeroso de un hombre que se encuentra pues abrumado por el pecado. Y al verlo cara a cara y sabiendo su dolor y su humillación, le declaró tiernas palabras de consuelo y de ánimo. ¿Y qué le dijo? Ten ánimo, hijo. El corazón paternal de Jesús, que se conmueve ante la necesidad de uno de sus pequeños, extiende sus brazos de gracia delante de todos con una entrañable misericordia y le concede la restauración espiritual antes que la física. Y le expresa y le dice, tus pecados te son perdonados. Aunque aún no habían visto pues la sanidad física, ya era motivo pues para tener un buen ánimo. Valía la pena pues el esfuerzo de acudir al encuentro de Jesús. ¿Por qué? Porque las aflicciones corporales, mi querido hermano, son temporales, mientras que la salud espiritual recobrada con el perdón de los pecados es eterna. Leamos qué nos dice Romanos en el capítulo 8, el verso 1. Y nos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquel hombre acudía por sanidad física, pero recibió primeramente la sanidad espiritual. Qué importante es que podamos concebir y entender ello, mi querido hermano. La sanidad física no es tan importante como la sanidad espiritual. Por eso siempre en nuestras oraciones, todos los días, le ponemos énfasis en que las diversas personas que puedan pasar diferentes tipos de enfermedades puedan conocer primeramente al Hijo de Dios. Para que puedan ser sanados espiritualmente. La seguridad de la salvación que otorga Cristo, pues en el perdón de pecados, es amplia y definitiva. No es la enseñanza, pues, solo del Nuevo Testamento, sino que también es la enseñanza del Antiguo Testamento. David decía en el Salmo 103, el verso 12, «Cuán lejos está el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones». En el encuentro por fe con el Salvador, mi querido hermano, transforma la condición pecaminosa de tal manera que, como dice el profeta Isaías en el capítulo 1, el verso 18, es que si nuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El perdón divino aleja definitivamente la penalidad del pecado, del pecador, perdonando, de modo que al perdonar la maldad, Dios afirma, no me acordaré más de sus pecados.
La mayor necesidad del paralítico era el estado de su alma, que necesita, como la de todo pecador, la remisión de pecados. Y esa es nuestra mayor necesidad, la remisión de nuestros pecados. Y eso es lo que recibió este paralítico. Vamos a hablar sobre los escribas. El Evangelio de Lucas, ¿no?, en el capítulo 5, los versos del 17 al 26, referente a este milagro, en los versículos iniciales dice que estaban los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Ahora, entendamos esto. El término doctor de la ley solo ocurre en 2 ocasiones más en el Nuevo Testamento. Entonces, lo que nos indica de que Lucas deseaba enfatizar en que que justamente estaban presentes estos enseñadores oficiales del Antiguo Testamento, estos enseñadores oficiales del judaísmo, estaban presentes ahí. Eso es lo que quería resaltar el evangelista Lucas, porque estos hombres eran muy distintos a los sacerdotes, porque los sacerdotes eran expertos en cuanto a las prácticas de los rituales del judaísmo. En cambio, los doctores de la ley lo eran en cuanto a la teología del judaísmo. La lección que Cristo les enseñó no era de que Dios, siendo Dios perdonador, se deleitaba en perdonar al pecador arrepentido. Esa no era la lección que quería transmitir Jesús. ¿Por qué? Porque ellos ya lo sabían, los teólogos judíos ya lo sabían, y posiblemente eso ya lo sabían desde muy niños. Lo que Cristo les enseñó era algo asombrosamente novedoso. Liberó personalmente, pues, a un hombre de la culpabilidad de sus pecados. Y le dijo, tus pecados te son perdonados. Los teólogos, los doctores de la ley, captaron inmediatamente, pues, las implicaciones de esta pretensión. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento no se otorgaba a nadie, ni a sacerdote, ni a profeta, ni a teólogo, semejante autoridad. Ellos estaban autorizados, por ejemplo, a anunciar en el nombre de Dios que Dios había perdonado o perdonaría tal o cual pecado, pero ninguno tenía autorización para anunciar perdón en su propio nombre, como Cristo lo acababa de hacer. Lo acusaron de arrogarse de manera blasfema una prerrogativa divina. Y la respuesta de Cristo no iba, pues, dirigida para explicar que no le habían entendido. No, nada de eso, nada más lejos que la realidad. Cristo pretendió y demostró por medio de un milagro que él personalmente, como Hijo del Hombre, tenía potestad aquí en la tierra, sin tener que esperar un juicio final para otorgar perdón absoluto y final en su propio nombre. Entendamos bien esto. Cuando los judíos pecaban, presentaban sus sacrificios. Y como que es la presentación de ese sacrificio los habilitaba en su relación con Dios. Era como una clase de perdón que dejaba incluso al más piadoso entre ellos con una conciencia no hecha todavía perfecta, sin ningún sentimiento de que el pecado hubiese sido quitado, pues, final y definitivamente. Por tanto, siempre tenían una necesidad constante de traer nuevos sacrificios para quitar los pecados.
La cuestión del perdón para ellos se daba en cualquier momento, en el momento dado, pero tenían que presentar los sacrificios en el templo. Y siempre, pues, este perdón era incompleto, porque no tenían la libertad para ingresar al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Y en última instancia tampoco, pues estaba muy definida la aceptación divina de parte de Dios. Era incierto. En cambio, el perdón que Cristo da hace perfecta la conciencia, en el sentido de que el perdonado conoce con certeza que Dios nunca más se acordará de sus pecados, ni nunca más sacará en la corte del juicio divino la cuestión de la culpa y de la penalidad legal por sus pecados. Es preciso indicar que el perdón, pues no el perdón que hace Jesús, que realiza Jesús, no lo hace en el templo, sino en una casa. En una casa, en donde en una casa siempre se realizan las actividades normales de la vida. Y es ahí donde tú puedes también recibir el perdón de pecados, cuando tú muestras un arrepentimiento y buscas a nuestro Dios y buscas a Jesús de todo corazón. Entonces, el perdonado se le exime, pues, la necesidad de ofrecer más sacrificios por sus pecados y se le otorga, pues, la libertad total de acceso y una total acogida a la presencia de Dios, aquí, ahora y en la eternidad. Entonces, hay unas cosas que tenemos que mencionar en cuanto al pensamiento de los escribas. Y una cosa que tenemos que resaltar es que si no hubiera sido el Hijo del Hombre, ¿no?, quien le manifestó tus pecados te sean perdonados, si hubiera sido otra persona, pues realmente hubiera sido una blasfemia. Si hubiera sido otra persona. Entonces, para contrastar la veracidad de esa pretensión, Cristo realiza el milagro. Pero no cualquier milagro, evidentemente, sino un milagro pensado para demostrar que el perdón que acaba de pronunciar no era falso, ni un descarado antinomianismo, sino auténtico y genuinamente divino. Por otro lado, ante el pensamiento de los escribas, blasfema, podemos indicar que probablemente supondrían que nadie sabía lo que estaba pasando en sus mentes. Pero aún tenían que aprender que el Hijo de Dios podía leer los corazones y discernir las intenciones. Su mal pensamiento fue sacado a la luz y les hizo pasar vergüenza públicamente. ¿Por qué? Porque Jesús conoció el pensamiento de ellos. Y aquí hay una lección importante para nosotros. De repente recordar lo que dice Hebreos en el capítulo 4, el verso 13. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel en quien tenemos que dar cuenta. A Cristo, mi querido hermano, no se le puede ocultar nada. ¿En qué estamos pensando cuando estamos solos y nadie nos ve? ¿En qué pensamos cuando estamos en la iglesia con un gesto grave y serio? ¿En qué estamos pensando ahora mismo, escuchando este mensaje, mientras pasan por nuestros ojos estas palabras? ¿En qué estás pensando? Déjame decirte que Jesús ya lo sabe. Jesús lo ve. Jesús lo recuerda. Jesús nos llamará un día para que demos cuenta. Está escrito: Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres
conforme a mi evangelio. Romanos 2:16. Sin duda, mi querido hermano, pues considerar estas cosas debería producir en nosotros una gran humildad. Tendríamos que dar gracias a Dios a diario por la sangre de Jesucristo que nos puede limpiar de todo pecado. Tendríamos que clamar continuamente, a menudo, diciendo lo que el salmista nos dice en el Salmo 19, verso 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. O sea, no solamente pues tenemos que expresarlo con nuestra boca, sino también nuestra mente tiene que ser grato a los ojos de nuestro Dios. También tenemos que indicar que la pregunta del Señor, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones?, es una manifestación, mi querido hermano, de la gracia de Dios para con sus enemigos. Ellos deberían examinar sus corazones, de donde nacen los pensamientos pecaminosos. Cuán admirable, mi querido hermano, es la gracia de Dios. Ofrece ocasión para meditar en el corazón de aquellos que buscan su mal, para llevarlos a una rectificación en sus caminos. Veamos ahora el resultado del milagro. Por medio del poder y el amor de Jesús se produjo una curación completa e inmediata. Aquel que había llegado pues impedido de caminar fue restaurado totalmente hasta el punto de poder caminar transportando consigo la camilla donde había sido traído hasta Jesús. Habían venido confiando en Él y regresan gozosos de lo que habían recibido de Él. Jesús hizo el milagro delante de todos para demostrar su poder y autoridad para perdonar pecados. Jesús le dijo: levántate, toma tu cama y vete. Levántate es una simbología del nuevo nacimiento. Al perdonar sus pecados, al reconocer Él en Jesús que Él es el Salvador, pues sus pecados fueron perdonados. Tiene un nuevo nacimiento, una nueva vida, es una nueva criatura. Tiene una nueva relación con el Padre. El pecado ha sido quitado. Levántate. Toma tu cama, le dice, y una simbología de su vida. Aprende de los errores pasados que te llevaron a una vida de postración y sequedad espiritual. Y ahora vive una nueva vida. Vete a tu casa. Es una simbología del testimonio. Carga tu camilla y anda. Todos te van a ver cargando tu camilla. Todos te van a ver mirando tu vida pasada y cómo ahora estás andando en verdad y en justicia. Y el primer lugar en donde darás testimonio será tu casa. Al ver el milagro, todos glorificaron a Dios, que había dado tal potestad a los hombres, dice la Escritura. Las palabras de Jesús, para que sepáis que el Hijo del Hombre, estas palabras debieron haber sido percibidas, pero en el sentido más literal. Esto es, que lo vieron a Jesús como un hombre de raza humana, un hijo de hombres, sin alcanzar la profundidad o la dimensión más profunda y completa que conlleva ese título que Jesús se daba a sí mismo, Hijo de Hombre. No llegaron a percibir la dimensión profunda y completa que conllevaba ese título. Para ellos, o para la mayoría, Jesús era un hombre excepcional. Tal vez algunos entendían
que era el Mesías esperado, pero probablemente ninguno de ellos lo reconocía como el Hijo de Dios. Y eso hoy también sucede. Jesús nos da muestras de su inmenso amor y de su poder mediante señales y prodigios, pero aún no lo reconocen como el Salvador de nuestras vidas. Y halagan a los hombres antes que glorificar el nombre de Dios. Bien, mi querido hermano, reflexionemos mucho sobre las enseñanzas que hemos aprendido en esta mañana. Dios hablando a nuestra mente y a nuestro corazón. Muchas enseñanzas hay en torno a ellas. Vemos que Jesús, pues, no están donde lo rechazan, sino aquellos que lo aman, que lo quieren y que quieren estar con Él. Ahí está Jesús. Por eso deja Gadara y se va, regresa al sitio. Vemos también de que el paralítico es una simbología de cada uno de nosotros. Así hemos estado como consecuencia del pecado, pues en una sequedad espiritual. No podíamos caminar. Jesús nos levanta. Pero en este proceso en donde vemos al paralítico que es sanado y restaurado plenamente, pues los escribas, los fariseos, los doctores de la ley piensan y dicen, pues, este blasfema. Tal vez pensaron, como dijimos, que Jesús no discierne los pensamientos. Jesús sabe. Mi querido hermano, tengamos siempre pensamientos de bien. Las Escrituras nos dice que debemos pensar en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo de buen nombre. En eso pensar. No juzguemos si no conocemos la profundidad de las cosas. A Jesús lo miraron como hombre, a pesar de los milagros que hacía. El corazón de los hombres es endurecido. A pesar de muchas evidencias del poder y del amor de Jesús, aún no lo reciben. Seamos como estos 4 amigos que llevaron al paralítico. Ellos superaron todas las dificultades porque por el amor que le tenían al paralítico. Nosotros podemos superar todos los inconvenientes si tenemos o esperamos que fluya el amor hacia las almas perdidas. ¿Cuántos llevándoles el Evangelio y el Espíritu Santo trabajando en sus mentes y en sus corazones, convenciéndolos de pecado, de justicia y de juicio, pues se encuentran a los pies de Jesús, clamando ¿qué cosa? Sanidad. Pero lo más importante es la sanidad espiritual, el perdón de pecados, la reconciliación con Él. Muchas veces nos desenfocamos, le damos importancia a la sanidad física, pero esa es temporal. La sanidad espiritual es eterna. Trabajemos en ello, mi querido hermano. Que aquellas personas a quien llevemos el Evangelio sean confrontadas por el Espíritu Santo y que estén dispuestas a recibirlo. Y el Señor restaurará sus vidas, les dará una nueva vida, en donde, pues mire, su vida pasada, todos podrán mirarlo, contemplarlo, pero Él andará ahora en justicia,
y en verdad, por obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tus enseñanzas. Señor, cuán grande y cuán profunda es tu palabra. Muchas veces, Señor, nos desviamos de los temas y no captamos la profundidad de ellos. Perdónanos, pero haznos una iglesia, Señor, que conozca y sobre todo que entienda. Y más que eso, que conozca y que entienda, sino que viva tu palabra, Señor, para gloria tuya. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, mi querido hermano, pues que tengan un maravilloso día y que Dios nuevamente, les digo, oremos, que te dé el discernimiento para poder realizar tu voto. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y que tengan un maravilloso y una maravillosa y estupenda semana, y que nos podamos ver, si Dios permite, pues el próximo domingo, sin dejarles de invitar a que puedan pues seguirnos también en las diversas enseñanzas que realizamos en toda la semana. Recuerda, eres bendecido para bendecir. Nos vemos. Rey de la creación, soberano Señor, Dios de amor, tu gracia, tu poder obran en mí. Príncipe de paz, autoridador de la vida eres tú, por tu sangre y tu muerte, por la cruz y tu perdón, puedo ahora, mi Dios, adorarte. Me rindo ante ti, postrado a tus pies, te ofrezco mi vida y mi corazón, te doy mi amor, mis manos, mi voz, ofrendo mi vida en adoración. Rey de la creación, soberano Señor, Dios de amor, tu gracia, tu poder obran en mí. Príncipe de paz, autoridador de la
la cruz y tu perdón, puedo ahora, mi Dios, adorarte. Me rindo ante ti, postrado a tus pies, te ofrezco mi vida y mi corazón, te doy mi amor, mis manos, mi voz, ofrendo mi vida en adoración. Me rindo ante ti, postrado a tus pies, te ofrezco mi vida y mi corazón.